la mejor protección contra las pandemias de hoy y del futuro en las manos de tu familia. Aunque parezca mentira, pero eso es así. En las manos de tu familia, la mejor protección contra las pandemias de hoy y del futuro. ¿Cuáles son las pandemias de hoy y del futuro? Es muy interesante. Miren lo que dijo un gran exfuncionario, vedor y guardián de las enfermedades transmisibles en el mundo entero. De las 6 últimas pandemias, fíjense ustedes que han venido al mundo, todas ellas han sido resultado de enfermedades zoonóticas, es decir, enfermedades transmitidas de los animales al hombre. La gripe aviar, la gripe porcina, SARS-CoV-1, SARS-CoV-2, MERS y últimamente COVID-19, SARS-CoV-2, el virus que la produce. ¿Y de dónde viene todo esto? Aquí está clarísimo. Nuestra invasión y destrucción del medio ambiente han causado 2 grandes problemas. Uno es calentamiento global y otras son las enfermedades zoonóticas. Nuestras preferencias alimenticias por alimentos de origen animal ha roto el balance de la naturaleza del ecosistema y entonces esta está reaccionando. Más de 4.500 personas murieron por COVID entre marzo y mayo del 2020. Pero al mismo tiempo estaban muriendo 26.300 personas por cáncer cada día en el mundo y más de 41.600 personas por ataque de corazón y derrame cerebral. Imagínense, solamente por cáncer y solamente más los muertos por ataque de corazón y derrame cerebral, 68.000 por día. Miren ustedes, en el año 2030, si esto no se controla y seguimos viviendo como estamos viviendo y seguimos destruyendo el ambiente, más de 55.000 morirán cada día por ataque de corazón o derrame cerebral. En el año 2040, más de 45.000 morirán cada día por cáncer. Cuando vino la segunda ola del COVID, noten, el 31 de enero del 2021, más de 17.000 morían por día por COVID-19. Pero eso bajó a más de 11.000 por día para el 28 de febrero. ¿Y dónde estaban los que seguían muriendo por cáncer? Más de 26.300 por cáncer y más de 41.600 por ataque de corazón y derrame cerebral. Más de 68.000 por día muriendo solamente por cáncer y por ataque de corazón y derrame cerebral. Y miren las proyecciones. ¿Qué aprendimos en esta primera parte? Que las pandemias vienen y vendrán mientras sigamos destruyendo nuestra casa, el medio ambiente. Y las pandemias que matan mucho más son las enfermedades circulatorias, es decir, ataques de corazón y derrame cerebral. Y luego el cáncer. ¿Cómo nos protegemos de estas pandemias de hoy y del futuro de cualquiera que podrían venir como resultado de la destrucción de la naturaleza por nuestro desarrollo, por nuestro progreso humano? ¿Cómo nos protegemos? Las medidas de protección externas para cada pandemia son dadas por los gobiernos y por los especialistas. En este caso, el COVID tuvo su protocolo o tiene su protocolo. Es muy interesante, el otro día estaba en un restaurante y estábamos comiendo entre 9, 12 personas. Y muy interesante ver, estábamos sin mascarilla. Y cuando terminamos de comer, cada uno se puso su mascarilla para salir a la calle. Exactamente al revés. En la calle no necesitamos, pero todavía podríamos necesitar en los ambientes cerrados o con menos aire. Muy bien, para poder protegernos de las pandemias que están acá y desde el futuro, tenemos que entender qué cosa es una sindemia.
Y esto es importante entenderlo. Una sindemia es una sinergia de epidemias que ocurren en forma simultánea en tiempo y espacio, interaccionan y tienen mecanismos causales comunes. ¡Qué interesante! Considerar la COVID-19 como una sindemia abarca tomar en cuenta la educación, el empleo, la vivienda, la alimentación y el medio ambiente. Miren, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Hemos abordado la COVID-19 como una enfermedad vertical y todo lo demás lo hemos descuidado, en lugar de abordar el ecosistema completo de nuestra respuesta, es decir, su interacción con las enfermedades crónicas no transmisibles y la pobreza, los factores sociales de la enfermedad. Miren ustedes, esta es una gráfica de los muertos por ataque de corazón, enfermedades cardiovasculares y derrame cerebral y cáncer. Miren, ¿de dónde sacó sus pacientes, sus complicados y finalmente sus muertos la COVID-19? De los que ya tenían factores condicionantes que los iban a llevar tarde o temprano a un ataque de corazón o a un derrame cerebral y un poco menos a cáncer. Muy poquita gente se murió por COVID, así nomás. Veamos las estadísticas. De los muertos en el Perú, por ejemplo, un país de Sudamérica, por COVID-19, 85.5% ya tenían obesidad de todos los muertos. 43% eran diabéticos y 22% tenían presión alta. En estos momentos, más del 60% en el Perú, mayores de 15 años, tiene sobrepeso u obesidad. ¿Y qué diremos? ¿Qué es lo que pasó en el Reino Unido e Italia? En el Reino Unido, 73.7% de los pacientes críticos tuvieron sobrepeso u obesidad. ¿Se dan cuenta de una cosa? ¿Cómo la COVID-19 sacó sus pacientes críticos, sacó sus muertos de aquellos que ya compartían los mismos factores de riesgo cuando tenían enfermedad crónica no transmisible? 99% de los muertos en Italia tenían condiciones preexistentes, como obesidad, presión sanguínea elevada y diabetes. Lo mismo en todo el mundo, las 3 Américas, Europa y Asia también. ¿Cuáles eran los factores de riesgo comunes para morir por COVID-19 y las enfermedades crónicas no transmisibles que terminan en ataque de corazón, en derrame cerebral o en cáncer? Aquí están los factores compartidos: fumar, tener presión alta, tener obesidad o sobrepeso, tener diabetes, sistema inmunológico deprimido o vivir en situación de pobreza. En Estados Unidos, por ejemplo, el 18% de la población es afroamericana, es de color. Y sin embargo, 33% de todos los muertos en algún punto de la epidemia eran de color, afroamericanos. ¿Cómo explicas eso? La pobreza es lo único que explica. La vulnerabilidad o la protección de las pandemias, la ciencia ha comprobado que depende de la responsabilidad social. Tenemos que cuidar a Eva. ¿Qué cosa es Eva? Tenemos que dar desde la esfera en una situación diferente, a salir de la pobreza, a no vivir más en situación de pobreza. Por eso, desde donde tú estás, seas un oficial de salud, o seas un profesor, o seas un vecino, seas un empresario, o seas una ama de casa, tienes algo que hacer, una responsabilidad social. El otro día, por ejemplo, conocí a una pareja que le dieron a un joven promisorio pobre en un país de Sudamérica la primera cuota para comenzar a estudiar sus estudios de arquitectura. Eso es ponerle la diferencia
a la vida de las personas. Si eres un alcalde o si eres una autoridad, tu dimensión social de influencia es mucho más grande. Desde donde estás, protege la educación de la gente, el empleo de la gente, la vivienda de la gente, la alimentación de la gente. Pero si perteneces a una familia normal, trabaja por aquellos que necesitan mucho más que tú. Pero la protección de las pandemias o la vulnerabilidad de las pandemias también depende de la responsabilidad individual.